Y la séptima etapa de la audiencia preliminar es el señalamiento de fecha y hora del desahogo de la audiencia de juicio. El código nos indica que tendrá que ser señalada en un plazo máximo de 40 días. Y aquí empezamos otra vez a cuestionarnos. ¿Serán suficientes 40 días para el perfeccionamiento de todas las pruebas y que puedan ser desahogadas en esa audiencia de juicio? Específicamente las pruebas periciales. Algo se tiene que hacer al respecto. Algún mecanismo se tiene que crear, alguna coordinación para que efectivamente esto se haga realidad. Que ya no sea una fantasía de decir, no, que sí, vas a señalar una audiencia de juicio, pero esa audiencia de juicio no va a traer como consecuencia que ahí se dicte la sentencia definitiva o que el expediente se turne a la sentencia definitiva y que en 15 días se dicte y que se lea la sentencia, se explique la sentencia. Habrá que encontrar un mecanismo para que ya no haya retraso en el dictado de las sentencias y que de manera puntual se desahogue la audiencia de juicio y queden debidamente perfeccionadas todas las pruebas ofrecidas y todas las pruebas decretadas de manera oficiosa. Imagínense, artículo 306, que dicta que la autoridad tiene la obligación de designar de oficio peritos y les tiene que pagar y la parte actora ofrezca 5 o 7 pruebas periciales y la parte demandada otras 3 o 4 diferentes y que haya 11 peritos. ¿Ustedes creen que en 40 días puedan perfeccionarse esas pruebas? Híjole, habrá que pensar qué es lo que hacemos al respecto para poder lograr el objetivo, que lo es al desahogo de la audiencia de juicio. La sentencia debe de ser dictada o se debe de ordenar, diferir la explicación de la sentencia hasta por el plazo de 15 días. Bueno, ¿cuáles son las etapas a desahogar en la audiencia de juicio? Primero, algo muy importante, fíjense. Aquí ya tengo la explicación porque tuve la oportunidad de analizar. Inicia con unos alegatos de apertura. Alegatos de apertura, términos que se utilizan en materia penal. Bueno, los alegatos de apertura son los planteamientos que hacen las partes. ¿De qué? Del reclamo, de la contestación a ese reclamo, de los hechos y de la connotación jurídica. Existen 3 elementos que identifican a un alegato de apertura, que son el análisis fáctico, el análisis jurídico y el análisis probatorio. Análisis fáctico, jurídico y probatorio. Entonces, los abogados, parte actora, parte demandada, tendrán que hacer uso de esos elementos para que inicien con sus alegatos de apertura y únicamente tendrán como tiempo máximo para hacer esos alegatos de apertura 10 minutos, no más. Y el juez, como director del proceso, puede pronunciarse al respecto cuando el abogado exceda ese lapso de tiempo. Después del alegato de apertura, bueno, viene el desahogo de pruebas. La forma de desahogo de pruebas la indica el juez, establece qué pruebas se desahogan primero y por qué, cuál es el seguimiento, cuál es la naturaleza. Regularmente primero se desahogan las pruebas oficiosas, posteriormente las pruebas de la parte actora y al último las pruebas de la parte demandada. Pero no quiere decir que forzosamente tenga que ser de esa manera. El juez puede indicar de manera puntual la forma en cómo se desahoga. Por ejemplo, la parte actora le puede decir al juez, oye, oiga, señor juez, pues yo traigo a mi perito y mi perito me está cobrando por hora. Entonces, yo le pido el favor, pues que desahogue primero la prueba parcial que yo ofrecí y puede ser válido. No es necesario que se inicie de otra manera, y máxime si le está generando un gasto.
Regularmente, cuando se tiene que desahogar la escucha de niñas, niños y adolescentes, pues no se llevan esta audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque es tardada, porque los van a hacer esperar, ¿por qué? Porque los van a estresar. Se señala otra fecha diferente, incluso como prueba anticipada. Recuerden ustedes que a la emisión de la demanda se puede generar el desahogo de prueba anticipada, que pudiese ser la escucha de los hijos, o incluso el mismo Código Nacional establece que se puede generar la prueba pericial en materia de trabajo social para que esa prueba pericial en materia de trabajo social se tenga al desahogo de la audiencia preliminar. Se lleva a cabo el desahogo de las pruebas, se termina el desahogo de las pruebas y nos vamos a los alegatos de cierre. Los alegatos de cierre son nuevamente concederle el uso a los abogados de las partes para que a través de consideraciones o argumentaciones lógico-jurídicas le indiquen al juez por qué con las pruebas que ofrecían demostraron sus hechos, o por qué con las refiriéndome a la protectora, o por qué con las pruebas que ofrecieron se demostraron la acusación a los hechos, refiriéndome a la parte demandada, y tratar de convencer al juez que las pruebas que han sido desahogadas de su parte sirven para justificar su pretensión o para justificar su excepción. Y además de ello, también los alegatos de cierre sirven para que los abogados indiquen por qué las pruebas de su parte contraria son ineficaces, insuficientes, no se les debe de conceder valor. Es un momento preciso. Y para esos alegatos de cierre también se les concede el plazo de 10 minutos. Va a ser interesante saber y ver cómo los abogados deben de agotar en la audiencia de juicio 20 minutos. Tienen que explayarse en los alegatos de apertura, en los alegatos de cierre, explicar, hacer una relatoría, hacer un análisis, como ya lo dije anteriormente, fáctico, jurídico y probatorio. Y con base en eso, pues concluir por qué ellos tienen la razón. Alegatos de cierre. Bueno, se dicta la sentencia definitiva en ese mismo momento, cuando se pueda llevar a cabo. Porque, bueno, hay sentencias de controversias grandes, delicadas, que regulan muchos reclamos o bastantes excepciones que difícilmente pueden ser resueltas al desahogo de la audiencia de juicio. Bueno, puede dictarse en ese momento la sentencia, si es que se puede elaborar y emitir por la autoridad, y entonces en esa audiencia de juicio se hace una explicación sencilla, breve y clara de la sentencia. Más nada. Después se agrega por escrito. Se agrega por escrito bajo los argumentos que se indicaron en la explicación. No pueden variar los argumentos o no pueden poner argumentos diferentes a la explicación que se hizo al momento en que se indicó cuál fue el fallo de la sentencia. Si no se puede, se difiere esa explicación hasta por 15 días. Y es importante indicar que, así como en los anteriores procedimientos especiales de declaración de infracción en el tutor se emitió una sentencia de formato de lectura clásica, bueno, si en la controversia se encuentran involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, la autoridad tendrá forzosamente que hacer el formato de lectura fácil para que la decisión la entiendan niños, niños y adolescentes, o en su caso, grupos vulnerables. Si hay un grupo vulnerable que pertenece a una comunidad indígena, bueno, por la sentencia, saben ustedes que la sentencia tendrá que hacerse en su dialecto. Bueno, después de que se explica la sentencia, se tiene que informar a la parte que perdió, a la parte condenada, la importancia y ventajas de presentarse a una audiencia de cumplimiento, ¿sí? Y las consecuencias en caso de que no se presente a esa audiencia de cumplimiento, que generan pues la vía de apremio, la ejecución
o ejecución forzosa de la sentencia. El plazo que se tiene para impugnar una sentencia definitiva es de 9 días.